Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Encantur. Si no me equivoco, es nuestro capítulo número 17, ya el capítulo número 17 de la temporada. Estamos muy emocionados por tenerlos hoy aquí. Hoy andamos muy ochenteros, muy Stranger Things. Y pues eso es porque les tenemos una sorpresa el día de hoy, pero primero nos queremos presentar. Estoy aquí con Jero de Flow Family Fun. Hola. Estoy aquí con Germán de Disney MX y bueno, yo soy Rocío Camarena de Rochio-CM, pero estamos muy emocionados porque hoy vamos a platicar de Stranger Things. Como saben, pues en este último mes se estrenó la nueva temporada, los primeros 4 capítulos, y la siguiente semana se estrenan los siguientes 4 capítulos, para que el 31 de diciembre tengamos el capítulo final. Entonces estamos muy emocionados, por eso queríamos platicar con ustedes antes de que se estrenara los siguientes El 4 final episodios. y El todo. final, exacto. Para eso tenemos aquí a nuestro invitado. Hoy tenemos a un invitado estrella que antes de ponerlo en el cuadro, nada más quiero leerles un poquito de él. Él es Mario Sekeli, periodista y crítico de cine y televisión, es guionista, profesor y es miembro votante de los Golden Globes. Él ha sido corresponsal en Los Ángeles y ha escrito para medios como El Universal, W Radio y Esquire México, y ha estado cubriendo, pues, por más de 3 décadas ha estado cubriendo todo este mundo del cine, ha entrevistado a grandes talentos. Además, pues es guionista y coescribió los remakes de Hasta el viento tiene miedo y El libro de piedra, pero para mí el papel más importante de lo que ha hecho fue y es profesor en la universidad. En mi caso fue mi profesor en la UP de guionismo de cine, y estoy muy emocionada de presentarlo el día de hoy. Aquí está Mario Sekeli. ¿Qué tal? Yo aparecí. Bienvenido. Gracias. Creo que se fue al otro lado, al dark side, al upside down. Dark side, no, al upside down. Gracias, Chio. Se lo llevó Vecna. Jero, exacto. Aquí andamos. Y bueno, mira, acá me acaban me acordé que acabo de comprar de la precisamente temporada 5. Y de hecho lo estoy abriendo con ustedes porque lo abrí en el súper y no lo volví a hablar. Abrí, pero todavía huele a nuevo. Y bueno, ya exhibe el comercial, creo que en Target, sí, aquí está el logo, en Target lo venden a 30% de descuento, pues si se dan su vuelta en Navidad, aquí está el Pieza de colección. Pieza de colección. Y la otra cosa, ya hablando de compartirles, empecé por el final, pero bueno, esta servilleta fue de la premiere de la quinta temporada aquí en Hollywood. Se proyectó en el Teatro Chino el primer episodio y medio, de hecho. Juntaron, pasaron un poquito del episodio 2 como para darle más razón de estar en un cine viendo proyectado un episodio de Stranger Things. Y bueno, pues fue fenomenal. La verdad es que cuando lo ves en pantalla grande dices, ¿por qué tengo que ver Stranger Things en mi casa en una pantalla de televisión? O sea, digo, no es novedad que las producciones de Netflix y Amazon y Apple pues también son a nivel, aunque son series de televisión, pues parecen películas, pero pues en este caso como fan y rodeado de fans, pues sí fue muy emocionante llegar a esta cita que de antemano pues ya sabíamos que tenía también su cosa especial de que nos tardamos algunos años desde la cuarta temporada, ¿no? Entonces, cómo crecieron los actores, iban a tener otra vez química, pues todo estaba ahí. Y bueno, me callo para empezar a platicar y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bienvenido, Mario. Me da muchísimo gusto conocerte y tenerte aquí en este programa especial. Y bueno, la dinámica es hacerte una serie de preguntas. Voy a cederle el micrófono a Chio para que ella sea la primera en preguntarte, y posterior yo te haré una pregunta y así vamos a ir sucesivamente, ¿vale? Ajá, no me acribille nada más como... No, todo tranqui, todo tranqui. Los de Menentros, ¿o cómo se llaman los estos? Demogorgons. Exacto. Bueno, cuéntenme, Oye, platiquemos, dime.
Justo nosotros queríamos platicar de cómo esta serie de televisión es una oda a los 80s. Entonces, para ti, o sea, por qué es una oda a los 80s? O sea, ¿qué es lo que tiene de novedosa esta serie de televisión que hizo clic con tantas generaciones? Porque no solamente, por ejemplo, no solamente la veo yo con mis amigos, la ven mis papás, la ven los hijos de mis amigos ya de 12, 13 años. Entonces, es como impresionante cómo tantas generaciones conectan con una temporada tan icónica, con una época tan icónica como los 80s. Entonces, ¿por qué esto está Sí. funcionando? Es una oda a los 80s. Bueno, creo que Stranger Things es un gran ejemplo de estar en el momento y lugar correcto, ¿no? O sea, si tú te analizas cualquier fenómeno de la cultura pop, por ejemplo, un Star Wars, si se hubiera estrenado unos años antes, la gente no le hubiera prestado atención porque estaban todavía muy en el lado oscuro, digamos, de que acaba de pasar lo de Nixon en Estados Unidos, como que no estaban listos para soñar con un mundo optimista y de fantasía. Pero también si se hubiera estrenado mucho después, pues hubieran venido otras cosas que hubieran dicho, nos hubieran puesto en el futuro antes que Star Wars y a lo mejor ya no hubiera tenido también ese impacto. Y además Star Wars pues fue un ejemplo de una mitología moderna en donde los jovencitos o los niños como yo, que yo tenía 7 cuando vi Star Wars en el 77, para mí fue como ir a misa, o sea, era una guía moral y ética de cómo crecer y soñar ser una persona adulta en el mundo con un espíritu de aventura. Chío, que me conoce muy bien, o sea, está riendo por dentro, lo puedes hacer por fuera también, porque siempre tengo que sacar Star Wars. Fíjate, todavía no llevamos ni un minuto y estoy hablando de Star Wars. Pero bueno, a lo que voy yo es que la generación que crecimos en los 70 y en los 80 adolescentes, o sea, yo tenía en el 82, cuando se estrenó E.T., yo tenía 12 años. En el 85, cuando se estrenó Volver al Futuro, yo tenía 15 años. Las novelas de Stephen King, como Carrie, pues yo todavía era niño, todavía no las podía ver, no pude ver El Resplandor en el 80 porque tenía 10 años, pero la muchacha que nos ayudaba en la casa sí, nos la contaba, entonces estaba ahí en la cultura pop ya de que esto es importante, Stephen King es importante, obviamente E.T. si la pude ver es importante, Cuentos cercanos de tercer tipo también es importante. Entonces, corte A, ahora sí nos vamos al estreno de la primera temporada de Stranger Things, pues todavía estábamos empezando a habituar qué era esto del streaming, qué tenía Netflix a nivel de propuesta, y pues yo la verdad no estaba yo, esto estamos hablando el 15 de julio del 2016 fue el primer episodio, ¿no? Y entonces, pero fue hasta, yo creo que debe haber sido que Stephen King lo recomendó en sus redes, o alguien empezó a hablar de que había algo allá afuera, a lo mejor hasta fue Guillermo del Toro que dijo, es que esto le va a dar, van a tener pues un orgasmo los fans de Stephen King. Decía algo así como, creo que lo dijo del Toro, van a tener un orgasmo los fans de Steven Spielberg y de Stephen King. Entonces dije, ay, espérate, o sea, estás usando dos de mis héroes porque yo crecí leyendo Stephen King y viendo las películas de Spielberg. Ajá. Y cuando me empiezo a asomar y que empiezo que el momento de entrada es hablar de Calabozos y Dragones, de Dungeons and Dragons, que también lo jugué en esta era, o sea, ya me tenían a mí. Y en ese momento del 2016, que digamos los que nacimos en el 70 teníamos 80, 90, 2000, 40 y tantos años, o sea, ya estaba el factor, la vida ya parece que ahora sí ya parece en serio que ya somos adultos y de dónde venimos. Sí, o sea, sí, ya se puso seria la cosa y ya se ve más cerca del 50 que el recién cumplido 40. Y entonces tu década que te formaste, que es cuando, que los 80 es muy particular por ejemplo, para mi generación, porque yo empecé esa década de 10 años, o sea, era un niño. Sí. Y la acabé a un año de graduarme de la universidad. Entonces quiere decir que en esos 10 años fui niño de primaria todavía, quinto de primaria, sexta, secundaria, prepa y universidad, incluyendo el Mundial México 86 nos tocó. Y, y el terremoto del 85 y todas estas cosas bárbaras que pasaron en los 80, los Yuppies, Wall Street, Reagan, Rambo, ¿no? Entonces, todo eso, y bueno, y la música y la moda, que ustedes saben, que también lo lindo es que creo que ustedes como la generación que le siguió o la que le siguió de la que siguió,
también se han fascinado con este look, con esta música, quieren ver Volver al Futuro hasta a veces más que nosotros, o los Goonies, ¿no? Entonces eso es de que, ay, ¿en serio? Y qué padre, porque no sé, a la generación que vengas, eso es como para otro programa, con qué se van a conectar con la de ustedes. Por ejemplo, a lo mejor Harry Potter va a ser ay, tú estabas niño cuando viste Harry Potter, yo apenas las estoy viendo y hay una conexión ahí y se van a empezar a vestir como en los 2000, inicios de los 2000, ¿no? No lo sabemos, ya estamos creo que a unos par de años de que empiece a pasar eso, pero ahorita los 80s está fuerte. Entonces, contestando, pues es un llamado a casa, ¿no? Es un llamado codificado a todos los que crecimos en los 80, Stranger Things, para empezar a saber que son grupo de niños, amigos, o sea, preadolescentes o adolescentes, amigos que se mueven por el barrio en bicicleta, que juegan calabozos y dragones, que nada más pueden ver televisión lo que estén pasando en turno y se amuelan, entonces por lo tanto también tienes que meterte a tu juego, que te tienes que, pero que también te puedes salir con la bicicleta, quién sabe dónde, y no tienes celular que te van a buscar, ni te vas a distraer con el celular, ni tampoco tus papás van a estar preocupados de que no regreses, ni tampoco tú vas a pensar, a lo mejor no regreso, o sea, puedes venir caminando a las 10 de la noche a la casa de tu amigo y estar 15 minutos en la calle y no estar viendo hacia atrás. En Monterrey, que es donde yo crecí, las puertas de las casas de los vecinos estaban abiertas, tú podías entrar. Por eso este tema de que por qué nos decimos primos y tíos en Monterrey, pues porque podías entrar a la casa de todos tus amigos, digamos Stranger Things. Sí. O sea, Stranger Things es Monterrey, nada más que la diferencia es que en Monterrey llegarían y le dirían a los papás de los niños, hola tío, hola tía, pero es lo mismo, eso es exacto, así era Monterrey en los 80s. Entonces, Venado Cabrito. Y claro, el cabrito de hecho puede desmitificar, el cabrito es cuando vienen las visitas, pero lo que hacemos es la carne asada. Sí, carne asada, eso sí. Es para los cuates y la familia. Y todo, sí. El día a día. Entonces, el día a día. Y bueno, para compactar un poco ya la respuesta primera larga que doy, es que yo me di cuenta desde el episodio 1, pues dije, esto es E.T., pero nada más que en vez del extraterrestre es Eleven, ¿no? Sí. Y entonces ya eso, ok, entonces obviamente hay una parte de uno que alza la ceja y dice, ¿a poco está copiado así vilmente y nada más es eso? Pero exacto. No, era más, o sea, había para empezar amor por parte de los realizadores, de los hermanos, ¿no? Había, y también le agarraron el lado edgy de Spielberg, de misterio. Si tú te fijas, cuando ves E.T., los créditos hasta parece que vas a ver una película de miedo, o sea, está en la neblina y escuchas como unos ruidos ahí medio fantasmales y ves el bosque y al principio toda la primera parte, incluso si eres niño más chiquito, yo la vi de 12, pero un chavito de 6 años decía, no manches con el monstruo que está en el jardín, o sea, como que es una película familiar, papá, ¿no? Y eso, aquí lo subieron de nivel. Y entonces ya empezabas también a coquetear con la visión de Stephen King. Y luego también, claro que también John Carpenter creo que ha sido de los realizadores que más ha estado presente. Por The Thing, curiosamente, si ustedes recordarán, bueno, ustedes no estaban en este planeta, pero en el 82, cuando se estrenó E.T. en el verano, al ratito se estrenó The Thing, el remake de John Carpenter, que ahorita, hablando de la película del año pasado con Demi Moore, también es como un homenaje a The Thing. O sea, The Thing también es una película muy importante en iconografía y las criaturas y los prostéticos y todos los efectos de maquillaje en el set. Y pero no le fue bien a The Thing porque todos estaban soñando que los extraterrestres eran tus mejores amigos. Entonces nadie quería ver a The Thing porque pues en The Thing te devoraban, ¿no? Te decían... No, o sea, las pesadillas. Entonces, pero curiosamente Stranger Things se vuelve un vecindario donde sí pueden convivir ambas visiones de monstruos con fantasía, con ilusión, con el primer amor, con el coming of age, pero también con una realidad alterna que la palabra realidad alterna pues ya ahora sí es algo que puede suceder, o sea, porque también creo que Stranger Things nos está preparando sin querer, así hablándole un poco a la teoría de la conspiración, pues ya nos está preparando para vivir en el metaverso. En verdad, pues hay una realidad alterna en estos personajes que vamos a accesar estamos así de empezar a tener los lentes de realidad virtual y demás. Pero bueno, por eso fue que yo me atrapó, los calabozos y dragones estaban ahí, los personajes, las referencias a películas de Spielberg, de Joe Dante, de John Landis, pues de toda la era Amblin. Eso es una cosa también. Amblin,
la productora de Spielberg que hizo después de E.T., fue nuestro Disney, donde vinieron películas como Gremlins, Regreso al Futuro, Los Goonies, Baterías No Incluidas, ¿no? Sí. Harry y los Henderson, y todas esas películas tienen una cabida en Stranger Things, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta, Mario. Quisiera hacértela como muy sencillo. ¿En dónde trazas tú la línea entre el homenaje y la dependencia de la nostalgia en Stranger Things? Muy buena pregunta, Germán. Yo creo que lo que los Duffer Brothers les debemos y les salió bien es que viene de un lugar auténtico. O sea, hace unos días que les decía que pudiera la premiere, al día siguiente una como conferencia con ellos, y sí, nos decían originalmente, bueno, a ellos, ahí es donde viene la respuesta. A ellos desde el inicio se les ocurrió que la serie sucediera en los años 80, y así la fueron a pichar en los estudios, y todo el mundo les decía que no, que estás loco, y les decían una frase: nadie quiere saber qué pasó en los 80. O sea, curiosamente les decían, incluso ellos todavía no habían detectado que iba a haber un factor nostalgia. O sea, ni siquiera no hagas 80 porque sale caro, porque tienes que crear carros de los 80. No, era porque a nadie le interesa los 80. Entonces ahí sí fueron visionarios los hermanos Duffer. Luego, Netflix les hace caso y les dice, porque además los que medio le hacían caso les decían, ok, me gusta tu historia, pero ubícala en la época moderna. No, tiene que suceder en los 80. Entonces Netflix fue el único que les dijo, sí, ok, en los 80 y todo como usted lo quieres contar. Y entonces yo creo que se fueron encontrando con las cosas. Por ejemplo, ellos decían que era natural, que estás hablando de este grupo de amigos que se juntaban, que eran geeks, que se tenían que juntar, hacer su guarida en la casa del amigo y demás, pues tenían que hacer algo en común. Entonces jugaban Calabozos y Dragones. Pero originalmente nada más iba a aparecer eso al principio y ya. Y cuando fueron desarrollando la historia se dieron cuenta que ese era el lenguaje en código que digamos que tenían ellos, el lenguaje secreto. Entonces lo sostuvieron y bueno, ya es fecha que siguen explicando todo usando términos de Calabozos y Dragones, con las figuritas, con los libros, con los dados, con toda la situación, ¿no? Entonces hay cosas que se fueron, lo que le llaman aquí orgánicamente, de una manera no forzada, contestando lo que dice Germán, se fue sumando. Y yo sí creo que al inicio, pues, una de las películas clave de este universo de los 80, para los que crecimos en los 80, pues fue E.T. y fue Spielberg. Pero ellos traían también una visión de algo de suspenso, a la dimensión desconocida, al nivel un poco de terror. Y entonces, pues, Stephen King es el que estaba también ahí. Viene el ADN del que creció en los 80, todo eso. Entonces, yo creo que cuando lo sacan y luego ya averiguan que les fue bien, por los números obviamente excelentes, pues sí, han de haber ya hecho un post-mortem y han de haber dicho, ¿por qué está pegando esto? Si podría ser nada más para niños, o si nada más podría ser de horror. Dijeron, no, porque el factor nostalgia está cañón, pero lo interesante es que las nuevas generaciones también se están enganchando, y yo creo que al final lo han sabido hacer muy bien, porque nunca se ve te voy a poner algo ahí para que digas, ay, los 80, sino más bien está como integrado. No sé ustedes si se han sentido que alguna vez se ha cruzado esa línea de... Yo creo que otras producciones derivadas de o inspiradas en sí lo hacen burdamente, muchas de ellas, pero yo creo que en el caso de Stranger Things es orgánico. Yo creo que sí, y ahí se ve en la temporada, la del mall, ¿cuál es? ¿La 3? Sí, la del mall, ahí es o sea, se ve así, los 80s, así, se metieron la 4, creo que es la 4. El fondo, 4 o 3. O la 3. Pero justo hablando de todo este tema de la ambientación que decías, ¿no? De cómo la producción tiene que meter tus carros, los walkie-talkies, ¿no? El arcade. ¿Qué tan, tú que viste en esa época, qué tan real es la 3, está hecho? La 3. Sí, bueno, por ejemplo, hablando de la del mall, pues mira, yo crecí, es buen ejemplo, es bueno que
en este caso le voy a echar la flor a Chío porque fue la que me invitó, que yo esté aquí platicando, porque yo crecí en Monterrey, donde los malls fueron una cosa muy importante, porque nosotros desde niños, desde que empezamos a entender cómo funcionaba el mundo, íbamos a Laredo y a McAllen, hablando de Navidad, a hacer la Navidad. Entonces los malls era el lugar a ir. Por eso cuando vimos Volver al Futuro, era claro, es como si hubiéramos visto El Ángel de la Independencia viviendo en la Ciudad de México. Pues es algo que ves, time to time lo veías. Entonces nosotros, ese estacionamiento, ese JCPenney era, pues sí, o sea, es como ahorita nosotros ver un Liverpool, o sea, para nosotros era habitual eso. Entonces, el que yo vea una serie que se estrena en el 2000 y tantos, recreando un mall del 80 y tantos, pues, ahora fíjate, hablando de lo que decía Germán, en Wonder Woman parte 2 lo hicieron, pero siento ahí que esa es la diferencia. Ahí sí se ve que están explotando la nostalgia. Ahí sí se ve de, ay, pon esto que la gente va a llamar la atención. Ay, así eran los malls. Sí. Pero en Stranger Things sí se ve como era, como lo caminábamos. Sí. Yo tengo que decir algo, ahorita que mencionaste Wonder Woman 2, es que ahí salía Pedrito Pascal, entonces tenía que mencionarlo porque yo menciono a Pedrito Pascal. No se puede ir sin... Ay, no se puede ir. Esa película la acabo de volver a ver otra vez y sí, es malísima la película. Qué mala es. Y ahí muy no mala, y ahí no se ve guapo Pedro Pascal, pero ni modo, sale Pedro Pascal. Sí, a mí me tocó los centros comerciales, los malls, a principios de los 90, yo soy del 85. Y me tocó a finales de los 80, principios de los 90, y sí me acuerdo que tenían muchísimos colores y los pisos, o sea, sí, justo lo que dices, ¿no? Que no está como forzado, o sea, sí lo hicieron al milímetro, está impresionante y es un set, o sea, podría ser no ser un set y jala perfecto. Déjame te cuento parte del ritual de los 80, o sea, yo cuando estaba en la secundaria, que fue cuando pasó E.T., yo los viernes, o sea, la primera cosa de niños grandes, o sea, por eso para nosotros es muy importante el cine, porque ese era el lugar donde ya probábamos que éramos niños, o sea, bueno, obviamente grandes. Éramos niños, pero nosotros ya somos grandes. Entonces, ¿cómo era ese primer prueba ante nuestros papás de que hacíamos cosas grandes? Pues íbamos al mall y luego al cine. Ese era el ritual. Y las niñas también. Imagínate, las chavas todavía la tenían más complicada por obvias razones de edades y demás, ¿no? Entonces, íbamos a un mall de la escuela, cada mall tenía su restaurante de pizzas, donde había buffet. Entonces, ibas directo a comer toda la pizza, toda la pasta y todo el helado que quieres comer. Los carbohidratos imagínate. No, voy a llorar, pero por saber que me podía comer lo que fuera y no se notaba. Yo estaba, era un palito en esa época. Y imagínate, estos restaurantes estaban llenos, rodeados de televisiones con MTV. Entonces estaba viendo a Michael Jackson, a Madonna, ¿no? A Duran Duran, a todas las que estaban ahí los grupos y las Depeche Mode. Depeche Mode y todos ellos, y los grupos que hacen homenaje en la serie, y de ahí te ibas a lo que llamamos nosotros en Monterrey Chispas, no sé si en México también le llaman Chispas. Sí, claro, el arcade. El arcade, a jugar el Tron del 82. Era mi juego favorito porque era como la película y el joystick era así, azul transparente. Obviamente Pac-Man y todos los que te quieras, pues Space Invaders y demás. El de Star Wars, que a mí era mi favorito, obviamente. Street Fighter también, ¿no? Pero eso fue después. Ese fue un poquito después, eso ya eran gráficas. Ese ya me tocó a mí. Sí, ese a lo mejor sí ya había el primero, todavía nos tocó, pero en esa época primera estaba todas las gráficas todavía medio rudimentarias. Sí. Pero era lo máximo. Y ya de ahí te ibas al cine. Y ya de ahí, si tenías suerte, como grupo de niños, pues veías alguna película medio picazón como Porky's, así de que, ay, y todo el mundo se fascinaba, ¿no? Ajá. Y las niñas iban por su lado, y luego ahí fue cuando empezaba ya a ver de, bueno, ahora sí hacemos grupos mixtos, y ya ibas también todo el mundo, íbamos al cine. Y pues, películas como E.T. eran las que íbamos todos a ver en bola, ¿no?
Sí, que justo eso lo plantean mucho en la tercera temporada, o sea, justo la escena en donde esta Eleven se pelea con Mike y es cuando se hace amiga de Max y se van al centro comercial, o sea, esa escena es como todo, ¿no? Eso, y aparte también en los siguientes capítulos cuando logran escaparse de los rusos y Steve y ellos se meten a la sala de cine y justamente están proyectando Volver al Futuro, o sea, es impresionante como todos los elementos y hasta todavía dicen, o sea, ¿cómo? No entendí. A su mamá le gustaba el hijo, o sea, la sinopsis que da de la película es muy chistosa, Steve. Entonces sí, o sea, en esa temporada utilizan todos estos elementos que nos estás diciendo y cómo justo conocen a Maxine porque Maxine era Mad Max, que era la que le iba mejor en el videojuego, en el arcade. Totalmente. Sí. Y este asunto de los helados, o sea, nosotros llegaron en la secundaria, los de McDonald's, vamos a poner el primer McDonald's en Monterrey que quiere trabajar, ¿no? Ajá. Y un amigo trabajó ahí, me acuerdo la primera vez que fui al McDonald's y que llegué así, César, ¿qué estás haciendo aquí? No, así que se te ofrece, así, ya cállate. No, que todo en el instructivo. El papel. Es lo mismo Ajá. que ves en la serie con los helados y yogur. Sí. Exacto. Justo. Oye. Aquí somos dos norteños. Yo también. Yo soy de Torreón. Pues bueno, muy bien, Germán. Entonces sabes lo que es el que la frontera es como tu segunda casa, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Es una joya. Oye, yo tengo una pregunta, como decía al inicio del programa, ¿no? O sea, tú fuiste mi profesor de guión cinematográfico y contigo aprendí todo este tema del viaje del héroe y todos los elementos que se utilizan, pues, en las películas, ¿no? O sea, que es una fórmula que ves en Harry Potter, que ves en El Señor de los Anillos y así. Entonces, se me ocurrió preguntarte que tú de los personajes que están dentro de la serie de televisión, ¿cuáles son arcos puros de los 80s? O sea, como, no sé, como Steve Harrington, y cuáles rompen el molde de los 80s como Eleven o como Maxine. Buena pregunta. Yo creo que todo, bueno, hay una universalidad en los personajes de Stranger Things que por eso creo que cruza generaciones, en donde finalmente todos hemos sido adolescentes con nuestras propias dudas de primero dónde encajamos nosotros, querer tener nuestra bandita, de enamorarse por primera vez. Creo que eso lo comparten todos más o menos, el chico nerd del grupo, bueno, también de alguna manera, acuérdense que también esa fue la era de John Hughes, ¿no? Con Breakfast Club y películas en donde también tiene que estar el deportista y pero en este caso, pues más bien son todos Elliot, ¿no? O sea, todos son geeks, este es como la historia de la bandita de Elliot, no en E.T. si era Elliot solo contra el mundo, por eso. Porque no tenía amigos. No tenía amigos y le tocaba, porque él era el sándwich, que también es un factor muy importante. Cuando eres el sándwich, quieres pertenecer al de la generación de arriba de los hermanos mayores, todavía no puedes porque eres niño y abajo es una hermana, ¿no? Lo saben los que son sándwich. Sí. Yo era el mayor, perdón, o sea, no, pero bueno, sé que hay otro mayor acá, pero pues sí, lo veía con mis mejores amigos que tenían hermanos mayores, o sea, pues sí, veía yo esa lucha de poder y de ilusión de ya ser parte de la generación de arriba. Y también el ver el de que, pues, tu hermana, en mi caso, una hermana menor, que hay momentos en que dices, pues, entonces está muy chavita para estar con nosotros, que claro que ella más rápido estuvo conmigo que yo con los mayores, porque normalmente siempre está ese factor y sobre todo hermanos con hermanas que las acabas invitando, si no, a las fiestas y todo eso, los vas a invitar. Entonces eso pasa, porque eso pasa mucho con las hermanitas, ahorita que está pasando con un personaje importante. Con Holly. Ajá. Que empiezan a agarrar protagonismo de repente porque se lo merecen también, ¿no? Pero porque antes estaban invisibles ante los ojos de los y como también un poco las familias como disfuncionales, ¿no? O sea, esas familias, en los 80s empezaron los divorcios masivos, ¿no? Entonces también las familias, es la generación que le llaman keychain, algo así, que son los niños que tenían llave de su casa, porque llegaban de la escuela directo y se metían a su casa. Llegaban y se hacían de comer solos. Entonces, es una generación que es muy resiliente, pero también les tocó también esa parte de los divorcios y aprendieron a sobrevivir exactamente. Por eso se apoyaban mucho en los amigos.
Es que los divorcios comenzaron así la onda fuerte a mediados de los 70. Cuando yo era todavía, cuando la época de Star Wars estaban las películas series como Kramer contra Kramer, An Unmarried Woman, que hablaba ya de las consecuencias del divorcio, pero ahí los niños estaban, pues como yo, chiquitos. Pero ya en los 80, como dices, ya era de, ok, ya puedo quedarme en casa solo, pero pues los papás ya se separaron, ¿no? Entonces, esto era, y por eso, bueno, lo que le pasó a Spielberg en la vida real, que lo vimos en la película de Fabelman, exactamente, es lo que le pasa a Elliot al principio también, de que dónde está mi papá. En México. En México, además estaba con, ¿cómo se llamaba la secretaria? Se me fue ahorita el nombre que decías. Pero bueno, ¿Nancy? Nancy, a lo mejor puede ser. Ahí lo he visto un millón de veces. Sí, que dice de igualas. Pero bueno. En México. En México. Pero sí, bueno, acabando de medio contestar lo que dices, querida Chío, el tema de Eleven, ella es el personaje catártico, catalizador, que viene a cambiar la dinámica del grupo. Y como buena niña, pues no nada más viene por el tema de que era una persona totalmente diferente a ellos y de otro lugar, sino también por el tema de pues es la primera chica en el grupo, ¿no? Que para los hombres es como, oh. Sí, exacto. Sí. Y la diferencia de una chica, pues de la edad normal que hubiera estado igual de temerosa, pues esta niña es una chica más como, se porta más como si fuera mayor que ellos, ¿no? Porque es más madura, con más conocimiento. Y en porque caso, no la dejaron ser niña. No la dejaron ser niña, exacto. Entonces ella es el personaje más moderno porque como que no tiene todos los clichés o los estereotipos o el deber ser, y es lo que también tal vez haga que sea más moderna la serie, ¿no? Y bueno, también a lo largo de los años que estamos viendo, que pues ahí también se juega ya el tema de la homosexualidad también, que en esa época sí que estaba todo súper de closet todo. Sí, súper. Este episodio lo estamos viendo también con uno de los personajes, ¿no? Ay, me viste besar, ¿verdad? Pero no lo viste, ¿verdad? Porque tiene más miedo que si lo dice de Maya Hawke, de Robin Buckley, pues se puede acabar, ahí sí se cae tu reputación a todo lo que da, porque no había, aquí afortunadamente hay ya demasiados referentes, incluyendo Stranger Things, para que un chico de esa edad diga, chica, oye, pero pues ven, Stranger Things en la tele, en ya. Sí, ya están acompañados, ¿no? Pero en esa época, no, Dios te libre, o sea, hasta ponerte. No, imposible. Yo me puse, creo que mi primera camisa rosa hace 3 años. O sea, hay cosas que sí están en el ADN hay cosas que no porque eso no es de hombres, ponle. Claro. Bueno, había un capítulo en Los Simpson a principios de los 90, de los primeros, que Homero se pone una gorra roja porque Bart echa, su camiseta se vuelve rosa porque Bart echa su gorra roja a la lavadora, y entonces va a trabajar con una camiseta rosa, y entonces lo meten al manicomio, imagínate. O sea, la historia, ¿eh? Y conoce a uno que se cree Michael Jackson y que sí está grabado por Michael Jackson. Ay, wow. Pero imagínate la historia. O sea, que se va porque se usa una camiseta rosa. Entonces, ¿cómo? No, es que sí nomás. Era el bestia. Y la verdad, mis respetos, porque había en la escuela un amigo gay que creo que sí iba de rosa y no tenía pena, y bien por él. O sea, bien por él. Mis respetos. De preocupación. Y jugaba a Los Ángeles de Charlie, le gustaba. Pero bueno, esa es otra historia. Stranger Things creo que también ha podido entrar, ahora ya es muy normal en las series de Netflix, el poder que encontremos esta diversidad, ¿no? Famosa, que de alguna manera siempre hay una historia queer o gay, pero creo que lo bueno de Stranger Things es que como fue de las primeras, no lo veías como, es que le toca, porque ahorita ya hay como muchos checkbox, no sé ustedes, yo creo que no, todas las series tienen, el amigo afroamericano, el amigo oriental, la pareja gay, como que son cosas que forzosamente ya tiene que tener toda producción Netflix, pero en esa época todavía no entendíamos ese código, hablando de... Mario, yo tengo 2 preguntas muy sencillas. Y creo que con esto yo termino de mi entrevista. Sí, me siento así como ustedes son mis sinodales de los 80.
Exacto. La primera es, para ti, ¿cuál es la mejor temporada? Y la segunda es, para ti, ¿cuál es el mejor set? ¡Wow! Híjoles, pues mira, yo de bote pronto, yo, yo creo que la mejor temporada es la 1 porque fue la primera, por todo lo que trajo, ¿no? O sea, es ese como, no le puedes decir que no a esta fascinación que hemos estado hablando de entrar a este universo ochentero con estas referencias tan cercanas a nuestro corazón y con esta fascinación por ver que todo el mundo se estaba enganchando. Yo creo que es la mejor. Eh, pero creo que la 4 es donde está Eddie, ¿verdad? Sí, Sí, Ajá. Hellfire Yo Club. creo que al principio confieso que me causó un poco de tiempo quererlo. Al principio se me hacía too much y pensé que dije, toda la temporada vamos a tenerlo que tener así de acelerado. Híjoles, pero después lo quise y lloré y todo lo que todo el mundo acabó haciendo. Y creo que todo este tema con la canción, esta de Running Master Out of Puppets. the Hills Ajá. y demás, le ha dado una onda muy fuerte a la serie épica, porque además está atreviendo a hablar de la muerte, que yo creo que las grandes sagas para adolescentes y adultos y niños, los que se asomen, como Harry Potter pasó, o como en su momento con Star Wars otra vez, y obviamente con las historias de Stephen King, casi todas, pues es hablar de la muerte. Y yo creo que en una época en donde lo más importante para ti son los amigos, pensar perderlos es lo peor que puede pasar después de tus papás, obviamente, pero sí es como lo peor. Y creo que esa sensación es la que primero te hace sentir que sí, que esto, aunque estás a años luz de ser adulto y años luz de morirte, así es como lo ves a esa edad, un día te vas a morir y que es importante detenerse un momento a decir cómo quiero crecer, con qué valores, con qué amigos, con qué sueños, y creo que la serie lo ha logrado de maravilla. Quiero pensar en el set. Pues yo me quedo con el cuarto donde se juntaban todos a jugar Calabozos y Dragones. O sea, yo creo que ese es el lugar, ese es su safe zone. Y yo espero que cuando acabe todo, y espero que estén vivos todos al final, no creo que sea el caso, porque creo que hablando del sacrificio, yo creo que sí se tiene que ir uno o dos para mostrar esto que estamos hablando, tristemente. Dustin, Pero no, por favor. eh, sí, Dustin, no. Dustin, no, que además me Ahí tomé mi traigo a foto con Dustin. Dustin. Le dije que éramos el favorito, le dije, Dustin, te Ajá. amamos en México, le dije. Y es un tipazo. Y creo que su escena de Neverending Story para mí me estalló 10 veces porque leí el libro en su momento. El soundtrack lo tenía yo en cassette, en audiocassette, y casi que lo rayé tanto oírlo con su música, el tema. Y de repente que pongan esa canción, oh, o sea, fue de wow, alguien se acuerda de Neverending Story, la canción, Claro. y ese momento también. Es que es eso, para gente que crecimos en los 80s, son varios momentos en donde esa resonancia con nuestra época nos hace conectarse con ustedes. Yo como profesor, por ejemplo, que fui de Chío, o con mis sobrinas que tienen ahorita 21 y 25, y espero con los más que vengan, de que, como decían en encuentros cercanos del tercer tipo, Richard Dreyfuss, cuando está haciendo su montaña en el puré de papa, Puré de papa, sí. This is important, ¿no? O sea, Sí. no, esto es importante, esto es, Sí, sí. y yo no puedo pensar en mi vida sin los 80, no puedo pensar en mi vida sin esos valores que aprendí con esos libros, con esas películas, y con esa magia de que todo es posible, y con la sensación de peligro. Obviamente sabíamos que no había monstruos extraterrestres, pero sí sabíamos que había la posibilidad de un día salirte de tu ciudad, de tu casa, y de encontrarte con nuevas fronteras. Y eso es lo que es Stranger Things, ¿no? Y bueno, Sí. en Monterrey con ese cielo estrellado, y tú, Germán, que también estás en el norte, el que no hay tantas luces de la ciudad y ver esos cielos estrellados, pensabas que la nave iba a venir por ti. Es más, aquí entre nos alguna vez le dije al cielo, llévenme ya, llévenme la nave, porque
fascinaba tanto este universo que decías, ¿sabes? Como Helio. Sí, como claro. la película de Helio. O sea, ándale. que es un personaje a Helio es muy genuina en ese sentido, porque dice, yo fui Helio, yo quería que me llevara a la nave, que se vea tan padre todas estas historias que yo quería ser parte de. Y qué padre para los chavitos, o sea, quieren a los 80 después de haber hecho 10 años Stranger Things, y claro, o sea, ya es parte de su vocabulario, de su existir, tiene sus grupos favoritos, tiene sus bandas, creo que Eleven se casó con el hijo de John Bon Jovi, ¿no? ¿Qué John más? Bon Jovi. Sí, es cierto. O sea, no, bueno. Se cierra el círculo perfecto. Oye, Mario, una pregunta. ¿Cuál es tu personaje? Ya vamos a terminar. Últimas dos. ¿Cuál es tu personaje más infravalorado y la mejor referencia de la serie? Ay. Infravalorado. Es que yo creo que todos están equilibrados. Yo me he aprendido a querer mucho al sheriff, ¿no? Hopper. Sí, lo amo. Porque creo yo que a lo mejor ya porque estoy más grande y es como triste darte cuenta que ya tu referente, porque a mí todavía me tocó que ya era adulto, pero yo seguía queriendo ser Dawson's Creek en Dawson's Creek y demás. Pero ahora sí ya me tocó querer ser el adulto, querer estar con Winona Ryder. Bueno, es que además cuando yo quería ser Winona Ryder, why not, ¿verdad? Entonces, para eso tienes que ser un poco mayor, tienes que ser Hooper, pero yo creo que lo que traen los adultos, a diferencia, y no quiero hablar mal de It porque quiero mucho al realizador, a los realizadores de la serie de It, pero creo que a mí lo que no me conecta de It es que todos los adultos, la mayoría son unos desgraciados, y son mean, y creo que lo bonito de Stranger Things es que aquí son más, aunque a veces pueden estar medio en las nubes, como le pasó a la mamá de Elliot en su momento, más como Peanuts cuando ves a Snoopy, los papás están en su onda, sí hay momento como con Hooper de aterrizar y decir, yo soy uno, o sea, yo soy uno de ustedes, pero a la vez no, porque tengo la suerte que yo también ya tuve un camino que te lo puedo compartir. Y lo padre de los chavitos es que no dicen, ay, como eres mayor, ya tú no sabes, o no, es aprender como tú, y te reconozco que él estuvo en la guerra, que también tuvo su propia época, su tour of duty, sus propias pérdidas, y esa unión intergeneracional yo la veo muy linda y aspiracional. Ojalá en esta época de redes sociales donde ya te dicen famoso boomer y todo eso, pues no estuviera ahí eso presente, porque esto que estamos haciendo ahorita, pues es compartir entre generaciones que nos gusta lo mismo, que podemos ver el mundo de manera similar. Exacto. Y de que vamos a estar todos viendo en Navidad y en Año Nuevo Stranger Things, que tuviéramos lo mismo. 13 años de edad todos, ¿no? Exacto. Claro. Y bueno, ya para cerrar, la mejor referencia de la serie. ¿Cuál es la mejor referencia de serie para ti? A ver, pero dame una pista, como que haz de cuenta. Por ejemplo, a mí me encantó la referencia de cuando le dice del flux capacitor, que se bromea a la mamá. Es que el flux, ok, está bien, vayan a arreglar el flux capacitor. O sea, tienes que ser muy nerd para entender esa referencia. O como la de Watergate, que cuando se abre el portal en el lago de los enamorados y que Dustin le empieza a decir, en el Watergate es como, sí, o sea, también es una referencia que, pues, sí, política y tal, ¿no? De la época. Acaba de haber una esta temporada que ya se me escapa, que también dije, no manches, hay una referencia con una película, pero bueno, mira, yo me voy a ir más visual. Yo creo que la mejor referencia para mí siguen siendo y hay una espectacular aquí en Sunset Boulevard en Los Ángeles, que está así, está todo oscuro, y se ven las 5 bicicletas en un cerro y están iluminados los focos de veras. Y para mí eso es Stranger Things, y es el llamado a casa, ¿no? Es E.T., las bicicletas, las 5 sombras que podemos hacer cualquiera de esos sombras somos nosotros, aquí, nosotros 5, bueno, 4, perdón, que hay una persona detrás de Rocío, pero no le quiero decir. Exacto. No digas, porque ayer, el otro día grabamos y se movía, sus peluches se movían, tenían vida ahí, es como Anabel. Sí. Bueno, digamos que es el Upside Down que está ahí manifestando. Exacto, es Vecna. Ahí te hablan. Ahí te hablan. Pero bueno, sí, yo creo que son las bicis, y
pero bueno, como ya comenté, Neverending Story, los mismos monstruos que me recuerdan las criaturas de The Thing, las canciones, o sea, sí, hay muchas cosas que me encantan, pero definitivamente un mundo que se puede andar en bicicleta, pues yo no sé si vamos a poder regresar a ello por todos los temas de seguridad o de gente que se empieza a caer en la bicicleta por andar en el celular, pero pues sí, pero fue una gran época, con muchos valores muy lindos y qué bueno que Stranger Things lo trae acá y nos hace vivir. Sí, la verdad es que es una gran serie, la han hecho muy bien. Exactamente. Sí. Oigan, pues ya hemos llegado al final del episodio. La verdad es que para hablar de Stranger Things podemos seguirnos por horas. De hecho, si ustedes quieren decidir, pónganos ahí en nuestro canal de YouTube y en Instagram, si quieren que hagamos una segunda parte para cuando se acabe la serie de televisión, para platicar del final de la temporada, de todas las temporadas. Si ustedes quieren, podemos hacer un segundo episodio para que platiquemos más de Stranger Things. Pero mientras, pues me dio muchísimo gusto platicar de esto. Esperemos que la próxima semana que salgan los siguientes capítulos, todos sigan vivos, no me toquen a Steve, no me toquen a Dustin, por favor, cadena de oración para que no me maten a ninguno de ellos. Y pues a ver qué tal, en qué termina la serie, ya comentando. Ya sé, los primeros 4 capítulos sí fue como de uno, otro, y el final fue como, sí, qué horror. Ya sé. Sí, esta adrenalina pura es increíble de esta serie de televisión, pero muchas gracias por haber estado con nosotros platicando sobre Stranger Things y compartiendo también tu vida de pues todo lo que viviste, ¿no? En los 80s y cómo eso pues te ha ido a lo largo de tu vida, pues ha estado siempre presente. Entonces, muchas gracias por haber estado en el episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar con los siguientes temas de los siguientes episodios y pues nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias, Mario. Invítenme a la otra a jugar. Gracias. Claro que sí. Gracias.